placer tenerlos de nueva cuenta en Semana 21.2, una producción del canal de televisión del Congreso de la Ciudad de México, en el que llevamos la información generada en el Poder Legislativo durante los últimos días. Empezamos. Piden reactivar macroquioscos para detectar COVID-19. Llaman a revisar abandono y maltrato a felinos del gran santuario Jaguar Negro Tigre Blanco. Testamentos deberán respetar derechos humanos y la no discriminación. Impulsa el Congreso de la Ciudad de México el hábito por la lectura desde la educación básica en niñas, niños y adolescentes. Para fortalecer los canales de comunicación con la juventud, inicia en la capital el primer Parlamento de las Personas Jóvenes. Y comenzamos con Germán Martínez, quien nos dará un resumen legislativo de las actividades de la semana. Hola, Germán. ¿Qué tal, Feli? Es un gusto saludarte, ya listo con la información más importante ocurrida esta semana en el Congreso de la Ciudad de México. Y arrancamos con una propuesta de la diputada Mónica Fernández César, quien solicitó reactivar lo antes posible la red de macroquioscos para detectar COVID-19, como una medida para hacer frente al incremento de casos que se han registrado en las últimas 2 semanas en la capital. La legisladora planteó que aun y cuando actualmente se cuentan con 117 centros de salud que hacen las pruebas para detectar el COVID-19, las medidas de prevención nunca sobran. Para cuidar la salud y la vida de las y los ciudadanos, nunca basta con la infraestructura que se cree suficiente. El exhorto, que será discutido en la Comisión de Salud, está dirigido a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, especialmente a las vinculadas a la instalación de los llamados kioscos COVID. Los diputados Jesús Sesma y Martín Padilla llamaron a inspeccionar el gran santuario mexicano Jaguar Negro Tigre Blanco, ubicado en la alcaldía de Tlalpan, en la capital, por el abandono y maltrato de felinos y otros ejemplares de vida silvestre. Lo anterior, al darse a conocer en distintos medios de comunicación, videos y fotografías del predio de la fundación ubicado en la Picacho Ajusco de la alcaldía de Tlalpan, donde se encuentran muchos felinos en condiciones de abandono, sin alimentos, sin cuidados médicos y sin espacios adecuados para su subsistencia. Por ello, el diputado Martín Padilla exhortó a la titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México para que realice las acciones de verificación y vigilancia sobre el cumplimiento de la legislación aplicable a la unidad de manejo para la conservación de vida silvestre por el abandono y maltrato de felinos y otros ejemplares de vida silvestre, e informe el resultado de dichas acciones. También llamaron a la titular de la Brigada de Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que brinde protección a los animales. A fin de reformar el Código Civil para el Distrito Federal en materia de sucesión por testamento y erradicar cualquier tipo de discriminación en los mismos, el diputado Carlos Cervantes Godoy presentó una iniciativa durante la sesión de la Comisión Permanente del pasado miércoles. De acuerdo con el legislador, reformar diversas disposiciones del Código Civil evitará que en el seno de la familia se presenten prácticas discriminatorias, ejercidas desde los padres y las madres de la familia hacia sus hijas e hijos, con las que se impongan criterios o condiciones que de forma explícita o implícita violenten sus derechos humanos al momento de realizar su testamento u otros documentos sucesorios. Con la reforma, también quedaría marcado en la ley que él o la testadora es libre de establecer condiciones al disponer de sus bienes, siempre que éstas respeten en todo momento los derechos humanos y la no discriminación. La diputada Polinia Romana Sierra Bárcena propuso reformar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México, a fin de facultar a las abogadas de las lunas de la capital para que puedan realizar todas las acciones correspondientes desde el inicio hasta la conclusión del juicio y o procedimientos correspondientes relacionados con los casos de violencia contra las mujeres. Polinia Romana explicó que las lunas fueron creadas con la finalidad de generar espacios que proporcionen diversos servicios a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, por lo que su propuesta de reforma busca garantizar que puedan tener una atención oportuna e integral, así como un debido acompañamiento y asistencia jurídica completa. El Congreso de la Ciudad exhortó, a petición del diputado Héctor Díaz Polanco, a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México para que realice todos los actos necesarios a fin de garantizar el acceso a la información a cualquier persona interesada en torno al objetivo, desarrollo e impacto del proyecto Estadio Azteca en la alcaldía de Coyoacán. El legislador explicó que las y los vecinos residentes de la zona tienen una gran preocupación de que el proyecto pueda generar el encarecimiento de servicios, lo que podría eventualmente desplazarlos. Por ello, el legislador solicitó a la Secretaría de Gobierno, a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y a la Secretaría del Medio Ambiente, todas de la Ciudad de México, para que implementen una consulta o el mecanismo jurídico idóneo que permita conocer de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible el parecer y opinión de la población que pueda ser afectada en el radio del proyecto Estadio Azteca. Hasta aquí la información más relevante ocurrida esta semana en el Congreso de la capital. Nos vemos la próxima semana y regresamos contigo, Feli. Muchas gracias, Germán.
Hace unas semanas ya, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen en materia cultural. Se trata de una reforma a la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro que dota de facultades a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para elevar el nivel de la calidad en la enseñanza. Antonio Vázquez nos explica en qué consiste. Qué gusto saludarles en una edición más de Semana 21.2. ¿Y sabían que promedio los mexicanos leyeron 3.9 libros en el último año? Se trata de la cifra más alta desde 2016, según información recopilada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Y aunque el promedio de libros leídos ha crecido, existe una reducción gradual de lectores desde ese mismo año, cuando la población lectora en el país era un 9% más grande. Sin embargo, hay personas que declararon haber leído al menos un libro en los últimos 12 meses. 43% aseguró haber consumido algún tipo de libro, a diferencia de 41% que dijo lo mismo, pero en 2021. El INEGI atribuye el incremento de la lectura a la situación de contingencia por el COVID-19 en el país, ya que al pasar más tiempo en casa se lee más. Pero, ¿qué motiva a la gente a leer? Mi abuela me motivó a leer. Definitivamente mi maestro de literatura de la prepa. Bien, pues en la uni me motivan a leer, ya sabes. Bueno, fue mi mamá la que me motivó a leer por primera vez. El fomento de la lectura juega un papel importante en los hábitos que desarrollan las personas. En nuestro país, un 77.2% de la población lectora declaró que recibió motivación para leer en el hogar y en la escuela. Teniendo un papel tan importante para el desarrollo intelectual, personal y profesional de quienes habitamos la capital del país, el Congreso local realizó cambios a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, para que ahora sean más los espacios donde se impulse y se invite a leer. Aquí te cuento de qué va. El objetivo es claro: hacer que la gente lea en la ciudad y que encuentre los medios necesarios para poder hacerlo. Y para ello, se elaborarán campañas permanentes que promuevan dicha actividad en las 16 alcaldías. Con esto, las y los habitantes podrán encontrar habilitadas bibliotecas, librerías, casas de la cultura o escuelas cercanas en donde la búsqueda de un libro no sea un reto, sino una oportunidad de aprender. Lo principal es que el Congreso capitalino otorgó facultades a dependencias locales y alcaldías para promover políticas públicas que eleven la calidad y el nivel de la educación con base en la lectura, y que sean estas dependencias las encargadas del cumplimiento de esta ley. Que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como la Dirección General de Planeación y Evaluación Estratégica, fueran consideradas como autoridades responsables para la aplicación de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México. Para ello, la Subsecretaría de Educación incorporará asignaturas de comprensión y fomento a la lectura en escuelas primarias y secundarias, en donde también se invitará a las y los alumnos a talleres, círculos literarios, libroclubes y cualquier otra actividad que sea benéfica para el estudio. Este mismo plan se implementará con los usuarios lectores en las instituciones pertenecientes al sistema educativo de la Ciudad de México, en la red de bibliotecas públicas y en los espacios públicos a cargo del gobierno local. Proponer también paquetes didácticos de estímulo y materiales bibliográficos que estimulen la formación de lectores adecuados para cada nivel de educación básica, dirigidos a los educandos, tutores, tutoras, docentes, padres y madres de familia. También la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México apoyará a los escritores y autores interesados en la creación y publicación de textos en todas las materias y niveles educativos, tanto por medios impresos como electrónicos. La fracción quinta del inciso A del artículo 32 de dicho ordenamiento jurídico determina que la SECTEI deberá de fomentar e impulsar la creación y publicación del libro y la lectura en todas las materias y niveles educativos, tanto por medios impresos como electrónicos, estableciendo para ello los criterios de publicación, difusión y registro de derechos de autor. Finalmente, como tarea puntual, cada alcaldía deberá impulsar la formación de nuevos escritores y canalizar a las y los autores ya existentes al Consejo de Fomento a la Lectura y el Libro de la Ciudad de México. La reforma aprobada el pasado 10 de mayo por esta segunda legislatura marca el rumbo hacia una cultura lectora, de fomento al conocimiento y de fortalecimiento de la educación en nuestra ciudad.
para que poco a poco los resultados se vean reflejados no solo en la cantidad de libros que leemos, también en el crecimiento de la población lectora, para que cada vez la brecha con relación a los países que más libros leen se reduzca sustancialmente. Sumémonos con acciones sencillas. ¿Qué tal el cambiar el explorar nuestro feed en Facebook o en redes sociales por un libro digital? O dándole retweet a algún texto de interés. Es más, compartan hoy mismo la foto del libro que comenzaron a leer. Date la oportunidad y fomenta la lectura. Yo me despido y por acá nos vemos la próxima semana. En la actualidad, los jóvenes leen poco. Los periódicos no son del interés de la mayoría. De ahí la trascendencia de que el Congreso haya establecido una política pública para infundir en niñas, niños y adolescentes desde la educación básica el hábito por la lectura de diarios y revistas, a fin de generarles el gusto por temas de la vida pública y formar lectores por cada nivel de educación básica. Una actividad que requiere de involucrar a educandos, docentes y a los padres de familia. Es necesario dirigirse a todo un colectivo masculino y en tanto los hombres de una u otra manera, por acción, omisión, complicidad o indiferencia, somos parte del problema de la existencia de la violencia de género y por tanto tenemos que ser la solución visible y tangible. Yo me encuentro cansada de salir con miedo para ir a trabajar o para ir a la escuela. La participación en la vida democrática no tendría que ser tan cerrada para nosotros. La política no inicia en un partido político ni en un cargo público. Inicia día con día, pero es limitada por quienes han sido elegidos en un ejercicio democrático y lo olvidan. Tenemos que ver por las niñas y los niños de la ciudad, pero también por los de los otros estados y de todo el país, porque sabemos que este es el trampolín para muchas iniciativas, para muchas reformas y sobre todo, como te decía al principio, para dejar de decidir por ellas y por ellos, que ellos, darles las herramientas que ellos necesitan para poder decidir y formar su propio futuro. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México residen 31 millones de personas de 15 a 29 años, que representan 25% del total de la población en el país. En tanto, en la Ciudad de México viven 2.117.283 jóvenes. Para fortalecer los canales de comunicación con la juventud, escuchar sus voces, sus demandas específicas y sus propuestas traducidas a iniciativas y proyectos legislativos en el Congreso de la Ciudad de México, inició el primer Parlamento de Personas Jóvenes. Marina Estrada conversó con los participantes sobre las problemáticas que les afectan, sus planteamientos para buscar soluciones y también sobre la importancia de integrarse a los procesos legislativos. Es necesario dirigirse a todo un colectivo masculino y en tanto los hombres de una u otra manera, por acción, omisión, complicidad o indiferencia, somos parte del problema de la existencia de la violencia de género y por tanto tenemos que ser la solución visible y tangible. Yo me encuentro cansada de salir con miedo para ir a trabajar o para ir a la escuela. La participación en la vida democrática no tendría que ser tan cerrada para nosotros. La política no inicia en un partido político ni en un cargo público. Inicia día con día, pero es limitada por quienes han sido elegidos en un ejercicio democrático y lo olvidan. Estas son parte de las voces y las demandas de quienes desde el 5 de julio integran el primer Parlamento de las Personas Jóvenes, organizado por la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México. 66 capitalinas y capitalinos de entre 19 y 29 años que hoy suben a tribuna para exponer sus propuestas y buscar solución a las principales problemáticas que los aquejan. Así lo expresaron a los micrófonos de Congreso TV 21.2. Considero que una de las principales problemáticas que enfrentamos los jóvenes es la falta de acceso a buenos empleos que sean dignos y que tengan una buena paga después de terminar nuestras carreras, así como la inseguridad que vivimos el día a día al tomar transportes para poder llegar a ciertos lugares y en especial las mujeres, la violencia de género que se vive a nivel nacional, pero en especial en la capital. Sin lugar a dudas, la participación política. Yo creo que la Comisión de Juventud hace bien en aperturar estos espacios para que nosotros tengamos voz y a su vez voto y podamos incidir en la vida pública de los jóvenes de esta ciudad capital.
Yo consideraría que es tal vez la falta de oportunidades y la inseguridad. Considero que hay varias, pero las más importantes es la cuestión de seguridad, la empleabilidad y sobre todo el acceso a los medios de salud, un tema que traemos muy importante como bancada y como jóvenes, es el tema de la salud mental. El 7 de julio se llevó a cabo la primera sesión de este Parlamento Juvenil, integrado por 33 mujeres y 33 hombres, organizados en 5 grupos parlamentarios. De inmediato se presentaron 9 iniciativas, entre ellas una para promover que estos documentos contengan un lenguaje más sencillo y entendible para todos. Es decir, que las leyes sean plasmadas de una manera fácil y sencilla, en la que todas las personas con discapacidades, personas pequeñas como son las infancias, puedan tener acceso y entender cómo es que funcionan las leyes. Además, la supervisión de nuevos desarrollos de plazas o grandes inmuebles que puedan generar mayores problemas de abastecimiento de agua y los temas de protección del ambiente están en la mente de los futuros diputados o servidores públicos. Pero antes y después de eso, ciudadanos que hoy tienen la oportunidad de plantear soluciones. Mi iniciativa se centra en un punto de acuerdo, exhortando a las autoridades de la capital de que supervisen aquellas obras de grandes inmuebles que se están construyendo a lo largo de la Ciudad de México y vulneran los recursos de distintas colonias. Se están construyendo plazas, incluso se han anunciado acuarios. Me interesaría unirme a la Comisión de Medio Ambiente para hablar temas sobre la protección de animales o, en su caso, la regularización de su comercio. Además de la protección de los recursos naturales, la equidad y la violencia de género, así como el empoderamiento de este sector, forman parte de las iniciativas que presentarán con el fin de que sean dictaminadas por la Comisión de Juventud, lleguen al Pleno del Congreso Capitalino e incluso puedan ser aprobadas. Bueno, en lo personal yo estoy cansada del hostigamiento sexual en las escuelas, ya que no se me hace justo que vivamos eso el día a día. Bueno, yo creo que las mujeres podemos plantear muchas cosas buenas, por ejemplo, dar el ejemplo más que nada hacia otras mujeres, ya que muchas nos minimizamos frente a los hombres. El empoderamiento juvenil es darle estas herramientas, habilidades a las juventudes desde los 14, 15 años y a las generaciones que vienen detrás para que se acerquen a la política, para que construyan acuerdos, para que estén en este tipo de ejercicios, porque al final del día somos un presente y el futuro que va a estar cabildeando, formando acuerdos en este tipo de recintos. Otras propuestas consideran la enseñanza de la lengua de señas en la educación básica, modificaciones a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para la inclusión de los hombres como agentes de cambio, la realización de talleres de salud mental en las escuelas y la inclusión de juventudes afromexicanas y prietas en este Parlamento. Se trata sin duda de un ejercicio inclusivo, por ello entre sus integrantes se encuentra un joven quien padece discapacidad intelectual y junto con su hermano busca representar y dar voz a quienes están en esta condición. Mi nombre es Manuel Ramírez Martínez. Voy a compartir mis ideas. Nuestras creencias son que personas como Manuel que tienen problemas para expresarse, también tienen ideas y quieren decidir y quieren cambiar las leyes y que también los favorezcan a ellos. Principalmente una iniciativa en la que las leyes sean replanteadas de manera más fácil y sencilla de entender para personas con discapacidades intelectuales. Es parte de este proceso de la representatividad. Él, a través de esta figura que está fungiendo el día de hoy, está representando a ese grupo de la sociedad, está alzando la voz por ese grupo y estoy segura que sus iniciativas van a ser muy fructíferas y sobre todo van a beneficiar a ese grupo al que él pertenece y está representando el día de hoy. De esta manera, el Congreso local suma a aquellas personas que habitualmente no están representadas en los espacios de poder, pero que hoy se integran a los procesos legislativos. Así lo expresa una de las diputadas más jóvenes de este Congreso, donde alrededor de 10 legisladoras y legisladores no rebasan los 30 años. Las juventudes ya estamos legislando, las juventudes estamos en espacios estratégicos dentro del gobierno, dentro de la sociedad civil, dentro de nuestras comunidades y entonces hoy nos toca estar aquí y nos toca hacer un excelente trabajo. Se trata de hacer un buen trabajo y comprometerse, porque no solo basta con ser jóvenes, es necesario modificar la forma de hacer política.
hacer trabajo territorial, escuchar a quienes andan la calle, transformar la realidad en alianza con ellos, asegura la diputada Marcela Fuente, quien también integra la Comisión de Juventud de este Congreso. Y el cambio no viene nada más de ser jóvenes y tener cierta edad. Viene de que realmente nos comprometamos en tener nuevas prácticas. Por ello, abrámonos a la escucha, a los consensos, al diálogo, al intercambio de saberes. Renovar la política y poner el ejemplo a quienes hoy representan a todos los capitalinos son parte de los objetivos de los 66 integrantes del primer Parlamento de Personas Jóvenes en la Ciudad de México. Las juventudes representamos alrededor del 30% de la población. Debemos de ser tomados en cuenta para el rumbo de las decisiones. Tenemos el deber de representar a millones de juventudes de todo el país e incluso las peticiones mundiales. Debemos de renovar la política y mandar un gran mensaje a nuestros actuales funcionarios de cómo queremos que se maneje este país y que seamos escuchados. Porque si nosotros no lo decimos, nadie más lo va a decir. Los distintos funcionarios públicos son gente mayor, por lo que tal vez estén enterados de nuestras problemáticas, pero no las entiendan a fondo. Por eso yo considero que es importante. Yo creo que a nosotros nos corresponde poner el ejemplo a quienes realmente nos representan en este emblemático recinto y pues queda esperar a entablar un buen diálogo y ojalá buena calidad de debate y que los jóvenes los millones de jóvenes que habitan en esta ciudad realmente se sientan representados. Yo creo que esa es nuestra encomienda. En la capital del país, la atención a los jóvenes está a cargo del Instituto de la Juventud, que trabaja en coordinación con las alcaldías y las instituciones del gobierno local para integrar a este sector en la solución de las problemáticas relacionadas con empleo, salud mental, prevención de violencia y adicciones y opciones de preparación en habilidades para la vida, así como actividades físicas, recreativas y productivas. Es de destacar que el Congreso de la Ciudad de México está compuesto en esta segunda legislatura por un 33% de personas jóvenes, lo que contribuye a que este primer parlamento tenga un diálogo fluido con los diputados, a traducir la agenda que plantean los parlamentarios en iniciativas que permitan llegar a la solución de las problemáticas que enfrenta este sector poblacional en la capital del país. Esta consulta nos ha dado un montón de información que vamos a utilizar, que tenemos la obligación de utilizar para reformar las leyes necesarias, para seguir con leyes como la ley antichancla, para terminar definitivamente en esta ciudad con el maltrato infantil, pero sobre todo para acostumbrarnos, nosotras, las personas adultas, a que ellos tienen todo el derecho de participar, si no en una elección de alcaldes o de jefe de gobierno, sí en qué tipo de programas sociales, qué tipo de acciones políticas requieren para vivir mejor. Llegamos ya a la entrevista de semana 21.2 y en esta ocasión tengo el enorme placer de poder conversar con la diputada Polinia Romana Sierra Bárcena, presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Gracias, diputada, por estar con nosotros en Congreso TV. Qué placer conversar con usted. No, al contrario. Muchas gracias por esta entrevista porque es un tema que creo que a todas nos interesa. Por supuesto que sí. Y vaya que el trabajo ha sido bastante arduo en este primer año de ejercicio en una comisión muy importante. Todas lo son, pero atender a la niñez de la Ciudad de México requiere de mucho esfuerzo, de mucha disciplina y de conocer cuáles son las necesidades de este sector de la población, diputada. Claro, me parece que una de las más grandes, digamos, temas importantes de esta comisión es que cualquier otra comisión trata de resolver problemas y aquí lo que tratamos de hacer es de prevenir problemas. Invertir en la infancia, en las infancias de la Ciudad de México definitivamente es planear una mejor ciudad.
no nada más arreglar lo que se tiene que arreglar, sino planear. Eso es, me parece, lo más importante del trabajo en esta comisión. Estamos planeando la ciudadanía de los próximos 20 o 30 años. Y que sin duda es un trabajo muy arduo porque conocer, decíamos, las necesidades de este sector y que son muchísimas, pero además el que se respeten sus derechos, diputada. Por supuesto, pero además dijiste algo bien importante. Primero tenemos que salir del adultocentrismo. Normalmente los adultos, las personas adultas, decidimos qué es lo mejor para los más pequeños. Sin embargo, ellos a cierta edad ya tienen completamente la capacidad de decidir qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, lo que no les gusta, cómo les gustaría que fuera su ciudad. Recientemente recibimos los resultados de la consulta juvenil infantil y son maravillosas las respuestas que recibimos. Para empezar, hay una gran cantidad de niñas, de niños o de niñas que no se identifican con ninguno de los dos géneros. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. De aquí en adelante, no definir a los niños, sino permitir que ellos mismos definan su propia personalidad, su camino en la vida, pero sobre todo ya en esta ciudad de avanzada, incluso pueden ya elegir su género desde muy chicos. Y que eso genera eco en nuestra capital y a sus alrededores, en la zona conurbada, por ejemplo, pero más allá también en otros estados de la República. Por eso lo que se hace en la Ciudad de México es muy importante y lo que hacen los diputados, en su caso, con esta comisión, también lo es, porque están escuchando, pero también están proponiendo. Hablemos de las iniciativas. Diputada. Por supuesto. Mira, hace unos años tuvimos la fortuna de aprobar la primera ley de primera infancia en el país. A partir del entonces Distrito Federal salieron las otras leyes a la ciudad. Por supuesto que tenemos una triple responsabilidad. Tenemos que ver por las niñas y los niños de la ciudad, pero también por los de los otros estados y de todo el país, porque sabemos que este es el trampolín para muchas iniciativas, para muchas reformas y sobre todo, como te decía al principio, para dejar de decidir por ellas y por ellos. Que ellos, darles las herramientas que ellos necesitan para poder decidir y formar su propio futuro, porque no somos ciudadanos a partir de que tenemos una credencial para votar, somos ciudadanos a partir de que nacemos en suelo mexicano o somos hijos de mexicanos. Tenemos todos los derechos y debemos nosotros como Congreso, el Ejecutivo y por supuesto el Judicial garantizar estos derechos, pero hay que dejarlos muy bien marcados en las leyes. Estamos trabajando muy fuerte por la ley de lactancia materna, que necesita salir ya el próximo periodo, y una reforma muy grande a la ley, a la que te comentaba, a la ley de primera infancia, puesto que hace ya casi 10 años, cuando se promulgó la primera ley de primera infancia, no teníamos conciencia del daño que están generando las pantallas domésticas, no en la educación, en el crecimiento del cerebro de las niñas y los niños. Es por eso que esta reforma tiene que incluir este tipo de información que es nueva, no tiene más de 5 años. Y que es muy importante, no solo el tema, por ejemplo, de educación o de salud, de sus derechos. Atender a la niñez requiere de mucho más. Y, por ejemplo, ejercicios como la consulta nos permiten saber qué es lo que piensan y qué es lo que quieren. ¿De este ejercicio se retoman algunas inquietudes de los pequeños? Por supuesto. Los resultados son muchísimos porque además se dividió por edades. Empezamos desde los 3 años y llegamos hasta los 14, 15, 16 años. Esta consulta nos ha dado un montón de información que vamos a utilizar, que tenemos la obligación de utilizar para reformar las leyes necesarias, para seguir con leyes como la ley antichancla, para terminar definitivamente en esta ciudad con el maltrato infantil, pero sobre todo para acostumbrarnos, nosotras, las personas adultas, a que ellos tienen todo el derecho de participar, si no en una elección de alcaldes o de jefe de gobierno, sí en qué tipo de programas sociales, qué tipo de acciones políticas requieren para vivir mejor. Los parques, los alrededores de las escuelas, incluso dentro de las escuelas, ellos ya necesitan empezar a hablar y ser escuchados sobre todo.
¿Cómo se llega a los consensos al interior de la comisión? Porque está integrada por distintas fuerzas políticas. Sin embargo, atender a este sector, que también es considerado prioritario en nuestra capital, requiere de escuchar todas las voces. Me parece que tenemos la fortuna de que las personas que integran la comisión, aunque somos de diferentes partidos, todas pensamos iguales. No ha habido ninguna discusión fuera de lo técnico, sobre todo en cuanto a ideología, en cuanto a la noción de la importancia de garantizar los derechos de las niñas y los niños. Estamos todos completamente de acuerdo. Creo que es de las pocas comisiones que tienen estas características y me parece que no nada más hay que aplaudirlo porque es muy raro, sino que también hay que aprovecharlo. No podemos dejar pasar una legislatura cuando pues en otras legislaturas no había la comisión de atención a la niñez, o como la legislatura pasada no por cuestiones políticas no se trabajó. Es por eso que esta es la primera vez que se está organizando el Parlamento Infantil. Y viene pronto, viene con muchas ideas de todos los integrantes de la comisión, pero sobre todo vienen tiempos distintos para las niñas y los niños de esta ciudad. Por primera vez van a ser escuchados como lo que son, como ciudadanas y ciudadanos. La consulta tuvo, por supuesto, la oportunidad de llegar a todos los pequeños en nuestra capital y que participaran. ¿Cómo se va a trabajar para que justamente este Parlamento genere el mismo eco y esa inquietud e interés? Que sabemos que hay muchos niños que les encantan este tipo de ejercicios, hay otros que a lo mejor son un poco más renuentes porque no los conocen. ¿Cómo se les va a convocar? Bueno, la convocatoria va a ser pública, se va a lanzar esta misma semana y va a haber un banner en el sitio del Congreso, pero además hay algo que yo quiero resaltar. A diferencia de otros parlamentos y del trabajo en otras comisiones, en el Parlamento Infantil no va a haber cuotas. Cualquier niña o niño puede acceder a la convocatoria, puede ser inscrito y mientras reúnan los requisitos, que son documentos muy esenciales que tienen que ver con acta de nacimiento, el permiso de los padres, las cuestiones de la escuela. Fuera de eso no hay ninguna cuota. Tienen que ser de 9 a 12 años las niñas y los niños que participen, son 33. No todas las niñas y los niños están vacunados, por eso no llenamos el Congreso. Va a ser la mitad, va a ser un asiento sí, uno no, pero ya hablamos los integrantes de la comisión y no va a haber cuotas. Eso es muy importante porque deja la puerta abierta para que todas y todos puedan participar. Diputada, la agenda de los niños sin duda alguna es fundamental, pero se relaciona también con otros sectores y son estas agendas que también usted maneja, como las mujeres, como la seguridad, cómo trabajar en conjunto, porque a final de cuentas todos los ciudadanos convivimos aquí. Sí, definitivamente la agenda de niñas y niños atraviesa por muchas otras agendas. Por ejemplo, la que tú bien mencionas, la agenda de género, la agenda de mujeres. Por ejemplo, estamos trabajando desde la comisión en la parte que nos toca de la iniciativa de violencia vicaria. ¿Cómo está afectando a las niñas y los niños el conflicto entre los padres? Cómo los padres utilizan a las niñas y los niños para hacer daño a la madre, incluso cuando ya están separados o divorciados, o si nunca fueron pareja. Nosotros desde la comisión lo que estamos velando es por la integridad de las niñas y de los niños, que no sean objeto de violencia. No nada más sujetos, sino también objeto, porque a través de ellos están lastimando a las madres. Es muy distinto cuando un padre no puede ver a sus hijos que cuando a una madre le quitan a sus hijos. La vida de la madre se termina en el momento en que le arrebatan a sus hijos. Es por eso que la Comisión de Género y la Comisión de Niñas y Niños estamos muy de la mano trabajando este tipo de materias. Y otra también es la Comisión de Seguridad Pública, por supuesto, porque nos está preocupando mucho los alrededores de las escuelas. Los mismos niños están diciendo que en la escuela se sienten seguras, pero saliendo de la escuela no tanto. Entonces tenemos que reforzar las leyes que protegen los alrededores de las escuelas, y no nada más tiene que ver con seguridad pública, sino también con servicios urbanos.
la iluminación, la pintura alrededor de las banquetas, los pasos peatonales, la poda, que no intervenga en las banquetas, que estén libres las vialidades, que no haya coches abandonados, que no haya paradero de camiones. Todo esto para que las niñas y los niños no nada más estén más seguros, sino se sientan más seguros. Que sin duda es necesario escucharlos, y usted ha mantenido una cercanía muy importante con las familias del distrito que representa. Esto le permite conocer qué es lo que están viviendo día a día en su entorno. De ahí surgen también algunos de estos puntos de acuerdo, algunas de las iniciativas que se trabajan desde su propia agenda. Por supuesto, me parece que es muy difícil legislar desde un escritorio, porque a veces estas leyes son tan alejadas de la realidad que no funcionan o son letra muerta. Definitivamente la mejor persona legisladora es la que camina a las calles, la que se involucra en los problemas de la sociedad. Bueno, tengo la fortuna de pertenecer a la alcaldía Álvaro Obregón, que es donde yo vivo, donde he vivido, donde me gusta mucho trabajar, y tiene una diversidad enorme. Tenemos zonas escolares, tenemos zonas de clase media, clase alta, y también zonas populares que han venido arrastrando problemas muy muy fuertes. Ahora que están las lluvias, tenemos el problema de las presas, que se están desbordando, de los drenajes a cielo abierto. Todo esto, por supuesto que nos afecta a todas y a todos, pero mucho más a las niñas y los niños. Si nosotros soportamos una infección en los ojos, una infección en vías urinarias, una infección también de vías respiratorias por los supuesto, olores fétidos. Y es que el olor no es lo que enferma. Cuando hay olor es porque hay bacterias. Así es. Entonces, todo lo que nos representa el olor es que viene acompañado de bacterias, que te digo que nos pueden ocasionar infecciones gastrointestinales, respiratorias, en vías urinarias y sobre todo oculares. Las niñas y los niños que viven alrededor de las barrancas en Álvaro Obregón viven medicados. Viven con antibióticos, viven con medicamentos que reducen los síntomas de las alergias y de estas enfermedades. Y por supuesto que hay consecuencias después, páncreas, hígado, riñones. Bueno, es un sinfín de efectos secundarios que tiene el no poner atención, no nada más a las calles, sino lo que hay debajo de las calles, que es el drenaje. En esta ciudad tenemos muchos años sin revisar este tema, y solo cuando se revienta una tubería es cuando intervenimos, pero no hay un trabajo preventivo. Entiendo que es mucho dinero y que pues los drenajes no se inauguran, por lo tanto son trabajo de alcaldes o alcaldesas mártires que hacen un trabajo que no se ve, pero a lo largo de los años se siente, y eso es lo que tenemos que trabajar. Y que genera impacto en la salud, bien lo dice, en el desarrollo de estos pequeños. Diputada, estamos a prácticamente unos meses de que inicie este segundo periodo. ¿Qué viene en su agenda? ¿Qué viene para este trabajo a favor de las niñas, los niños, los adolescentes, pero en general de la población capitalina? Bueno, definitivamente vamos a seguir trabajando en la ley de lactancia materna. Hasta no tener un lactario en cada lugar de trabajo, no vamos a descansar hasta ganarle la batalla a las fórmulas en contra del mismo pecho, del abrazo y del arrullo, que es lo mejor que pueden tener los bebés en esta ciudad, y además es gratis. Pero también vamos a seguir trabajando en contra del maltrato infantil, del abandono, y una materia nueva, que es infancias en pandemia. ¿Qué es lo que pasaron las niñas y los niños en la pandemia? ¿Qué miedos nuevos tienen? Ahora hemos detectado no nada más el miedo a las multitudes, sino también a quitarse el cubrebocas y a mostrar su cara, porque mucho tiempo han estado lejos de sus amigas, de sus amigos, pero también atrás de una máscara. Esto en algún momento va a terminar, y tenemos que ver por estas niñas y niños que ya tienen miedo de vivir sin esta protección. Definitivamente no nada más ha afectado la salud de la pandemia, sino también la salud emocional. Y eso es algo que no tiene reparación. No hay un antibiótico, no hay un analgésico que pueda curar la salud emocional así, como si fuera una gripa. Tienen que pasar muchos otros meses, mucho apapacho de parte de los padres, de los maestros, de los mismos amigos, y sobre todo, si algo hace que el cerebro crezca de manera adecuada, es el juego.
El juego y el amor. No nada más la nutrición hacen que nuestro cerebro crezca cuando somos pequeños, sino también el amor y el juego. Es muy importante fomentar las relaciones interpersonales en las niñas y los niños, que es lo que también se ha perdido en esta pandemia. Un apoyo integral es lo que necesita nuestra niñez y mucho trabajo de parte de ustedes. Muchísimo trabajo, pero sobre todo en este y muchos otros temas dejar los colores de lado, porque me parece que todas y todos queremos lo mismo. Sin duda alguna. Diputada, muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto pendientes de su trabajo legislativo. Que sí. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Ahí lo tiene, el trabajo y por supuesto esta agenda que se seguirá generando al interior del Congreso de la Ciudad de México, particularmente en la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, que encabeza la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena. Así, nos despedimos de Semana 21.2, agradeciendo como siempre que nos haya acompañado. De igual manera, todo su apoyo al equipo de Congreso TV. Que tengan ustedes excelente fin de semana.